El trastorno bipolar es un trastorno complejo cuya principal dificultad es justamente el diagnóstico, ¿no? Nos encontramos con que pasan hasta 10 años para que un paciente sea diagnosticado como bipolar, y se dice que han pasado por lo menos más de 3 médicos para que el diagnóstico se dé. El trastorno bipolar va a presentar manifestaciones de euforia, llamémoslo así, que se conoce como manía o hipomanía, y etapas asociadas también con depresión. Esta es una enfermedad que produce definitivamente alteraciones a nivel personal, familiar, laboral y social. Se considera que es una enfermedad con un componente importantísimo de deterioro en la función laboral, por ejemplo, en los estudios, en el paciente joven, en la capacidad de conseguir empleo, en la capacidad de sostener el empleo. También en las relaciones interpersonales. Son pacientes cuya inestabilidad hace que se presenten con mayor riesgo de divorcios, por ejemplo. También existe la posibilidad de disminuir su capacidad de obtener mayores ingresos económicos, y hay algo realmente peligroso, que es la posibilidad de que el paciente pueda suicidarse. El 19% de los pacientes bipolares intentan suicidarse o lo logran. En una primera instancia, el paciente puede desencadenar con un proceso depresivo, pero posteriormente pueden haber etapas como de euforia o etapas de bienestar que podrían manifestarse con una falta de sueño, una necesidad de placer, de satisfacción, pacientes que comienzan a farrear días completos, pierden su capacidad y su responsabilidad frente al trabajo, a los estudios, se vuelven muy generosos, muy gastadores, tienen un apetito sexual muy alto, no tienen límites ante el peligro, por ende pueden consumir sustancias peligrosas. El paciente realmente está en una etapa bastante intensa de su vida, ¿no? También puede contrastar con episodios depresivos. El paciente se siente muy disminuido, muy sombrío, con ideas negativas sobre su vida, sobre su futuro, pensamientos inclusive de muerte. Entonces, estas son las características y los síntomas que vamos a encontrar en los pacientes con trastorno bipolar. Esta es una enfermedad del sistema nervioso, es una enfermedad del cerebro, y obviamente tiene un componente genético. Están vinculados neurotransmisores en el sistema cerebral que no están funcionando adecuadamente. Aparece en adolescencia. Todavía la ciencia no tiene claro cuál es el proceso mismo del aparecimiento ni el proceso fisiológico que se da en el cerebro, pero ha existido siempre. Hay escritos dejados por médicos griegos, por ejemplo, ya 1000 años antes de Cristo, en los cuales ya se comienza a describir esta enfermedad. El paciente, en un momento dado de su vida, normalmente luego de la adolescencia, comienza a presentar conductas de sobreactividad. Es decir, él está muy activo, demasiado alegre, a veces puede cometer imprudencias, muy irritable, se vuelve muy gastador, se vuelve exageradamente sensible en su sexualidad, rompe las normas, es de las personas que pueden entrar a deportes extremos, sin que esto signifique que todas las personas que practican deportes extremos tengan ese problema. Y obviamente también etapas, como algunos pacientes la describen, a veces en el mismo día, de sentirse deprimidos, de sentirse bajoneados, de sentir permanentemente una sensación de subida y de bajada. No hay duda que los riesgos son absolutamente probados estadísticamente, que el paciente bipolar tiene más dificultades de culminar sus estudios, por ejemplo. Tienden a obtener sueldos más bajos, tienden a perder los empleos con mucha más facilidad en el campo laboral. En el campo afectivo tienden a tener relaciones más conflictivas, relaciones menos estables, y por ende pueden tener una tendencia muchísimo más alta al divorcio. Los episodios depresivos hacen que la persona tenga este riesgo de atentar contra su vida, produciendo un 19% de suicidios en los pacientes bipolares. Quizás este es uno de los riesgos más altos, y se considera inclusive estadísticamente que el paciente bipolar tiene 1/5 menos de esperanza de vida. O sea, 1/5 menos de esperanza de vida se ha perdido en esta enfermedad, si es que no es tratada a tiempo. Se considera que 1/3 de la vida se fue en la capacidad laboral y de estudiar. Es decir, hay verdaderas pérdidas absolutamente cuantificadas de que la enfermedad es muy complicada y muy riesgosa para la vida del paciente.